Y nos metemos en la continuidad de la segunda fecha del torneo Apertura en la zona A. La imagen de Guillermo y Gustavo, que no se saludaron con Tevez, hoy técnico de la T. Aquella relación fracturada desde la final de Madrid en el año 2018. No hubo saludo. A la hora de la conferencia de prensa del Apache fue consultado sobre este tema y no quiso hablar, se mostró incómodo. Guillermo sí habló y dijo que no tenía nada y si tenía algo se lo iba a decir personalmente, pero nosotros nos metemos en el juego porque Ronaldo Martínez tenía la primera. El centro al área, la respuesta de Álvaro Montero, el muy buen arquero colombiano al cual le ha depositado confianza Guillermo Barros Echeloto en el comienzo. Aquí pedían una infracción contra Ronaldo Martínez, para mí no había absolutamente nada. El árbitro Yael Falcón Pérez con Salomé Diorio encargada en la sala BOR. Lanzini, una rabona, un lujo. Esto es un defecto, el no tener zurda. Esto lo había dicho Borghi. Ustedes me potencian o hablan bien de mí por la rabona. Sí. Yo no tengo zurda, es un defecto. La imagen de Guillermo y un terreno de juego. Otro más. Que lamentablemente no estaba en sus perfectas condiciones. Otro más que presenta el arranque de un campeonato en enero que dificulta el trabajo de varios equipos, algunos porque están en la resiembra, sí, otros porque vienen también afectados con algunos recitales en diciembre. Bueno, todo suma. Esta fue clarísima para Vélez, buena presión por parte de Tobías Andrada, quien había convertido el gol de la victoria en Córdoba ante la Gloria. La conducción de Lanzini, de zurda Romero, cerca del caño de la mano derecha del arquero Herrera. Otra Aquí vez Baroni. Llegaba la primera emoción de la tarde. Centro de Giovanni Baroni, el anticipo, alguien que gana siempre en área rival. Augusto Schott, la cuelga del ángulo, ganaba la T y era puntero del campeonato. 17 años recién cumplidos para el hijo de Gonzalo Baroni, el sobrino de Leonardo Baroni. Este pibe que tiene un encanto hoy para el hincha de Talleres y que asiste por segunda vez en 2 fechas en el campeonato. Lo había hecho frente a Newell's y ahora en este primer gol de la T en el partido. Muchísimo calor, al extremo, cerca de 38 la sensación térmica a esa altura de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Y en Liniers la salida prolija por parte del arquero Herrera. Se equivoca, la presión de Aliendro, Andrada, Lanzini, el remate, da rebote el arquero Romero. No define de primera y después se le termina yendo por el fondo. Un Vélez que empezaba a tratar de imponer sus condiciones, pero claro, no había sido buena la salida de Guido Herrera, un arquero que vuelve a tener la confianza de Carlos Tevez en el arco de la T. Y observen esto, se le había roto un gajito. Y como para emparejar la zona, miren lo que hace. Le saca un pedacito, le saca otro pedacito. Muy bien. Y emparejamos la pelota. Una de las imágenes de la fecha. Una buena técnica que utilizó Guido Herrera. Una más para la T, el centro por parte de Baroni. Catalán que rebota, Baroni que controla. Con ojos bien abiertos, centro de Catalán y Sforza. Dentro del área chica, creo que hinca tanto el cuerpo, se tira tan al piso que la pelota termina elevándose por el horizontal. Esta fue clarísima para el equipo tallarín. Y lo pudo liquidar y empezaba a resolver esa historia porque un 2-0 era una ventaja a esa altura del partido muy grande. Pero atención, porque volvía Magre Carrizo, además del ingreso del chileno Valdés. Mientras se define qué será de su futuro, si irá al Midtjylland de Dinamarca o habrá alguna oferta que Benfica satisfaga a los dirigentes de Vélez. Valdés y Catalán metía la cabeza y evitaba lo que hubiese sido el empate del conjunto velezano. Valdés que en la semana le dijo a los dirigentes: y extraño Chile, quiero ir a Colo-Colo. Sí. Bueno, trae una oferta, nos cuenta Hernán Sisto. La oferta no llegó, Valdés se queda en Vélez. Carrizo que arrastraba marca, llegaba a la infracción, llegaba para buscarla el propio Bajer para luego meterla dentro del área. Y así, con el ingreso del santiagueño, Vélez mejoraba después de haber estado ausente en el partido frente a Instituto porque Guillermo dijo: no lo veo bien. Y pasa esto. Algo le marca a Gustavo desde el banco a Máger Carrizo. Que vaya Lanzini. Lanzini le pega. Es gol de Vélez con responsabilidad de Guido Herrera. Porque si bien había una muy buena acción por parte del ex hombre de River, el pique es cierto, lo puede llegar a complicar. Ahora llega con oxígeno, con aire. Claro. Pone mal las manos y la pelota termina siendo adentro del arco. Lo empataba Vélez en un momento donde Vélez tenía la pelota pero carecía de claridad. Sin duda, es la responsabilidad de Guido Herrera que trata de volver pero no puede sobre sus pasos. Y así de esta manera el partido estaba empatado y cambiaba la historia. Pero mirá qué tajada. Aquí arrancaba el mejor momento de Talleres en el partido. Otra vez, Schott, lo pierde Baena. Observen, para un lado, para el otro, que entro, que salgo, el cabezazo y Montero al tiro de esquina. Otra más, Schott, Ortegoza, pelota para Ronaldo, de primera para Rick. Queda mano a mano, define y tapa Montero. El rebote le viene quedando a Valentín de Pietri y la respuesta de un arquero colombiano sobrio que tiene la confianza del entrenador velezano. Figura contra Instituto y ahora apareciendo en toda su dimensión también frente a Talleres en este arranque contundente del equipo
por Tinelli frente a los cordobeses. Más para la T, de Pietri como interno. El apoyo con Ortegoza, desenfunda el ex hombre de los Andes. El rebote de Montero, Baez. Bueno. Y de zurda la pelota termina yéndose por encima del travesaño. Era el mejor momento de Talleres. Vélez necesitaba oxigenarse, por eso se iba a venir Robertone a la cancha. El cierre de Magallán, la pelota para De Pietri, de zurda. Y lo perdía, insisto, era el mejor tramo de Vélez en la tarde de Liniers. Llegaba Talleres una y otra vez, Vélez movía con variantes. Un esquema que se veía afectado, Robertone a la cancha. Quien ordenó a Baena y Vélez empezó a crecer. Un jugador que llegó de Europa y que volvió a Liniers para darle jerarquía. La pelota venía para Romero. Atento, firme en la respuesta. El arquero Guido Herrera para evitar la segunda caída de su arco. Atención, 1 año y 3 días han pasado de la lesión de la fractura en el tobillo de Joaquín García. En la cancha del Tigre hace 1 año. Afuera, Jano Gordon. 30 segundos de ingresado. La pelota vendrá para Valdés. En vez de patear al arco, tira al centro. El rebote lo toma García. ¡Pumba! Y Vélez daba vuelta a la historia. Una vuelta de ensueño para un juvenil que tiene un futuro extraordinario. Increíble historia la que marca García con ese gol, con esa definición, con ese remate. Y esta locura, ese festejo a lo Premier League, ¿no? Con el público de Vélez ahí cerquita y abrazándolo. Joaquín García, que ya tocó selección juvenil. Sin dudas en un jugador clave para Vélez y en esta jornada, uno de los hombres de la jornada, de la fecha, sin duda con su historia. Ahora, 30 segundos de haber ingresado, hizo lo que no hizo Valdés. Desenfundó, la colgó del ángulo, la locura, el reconocimiento de Guillermo, felicitándolo al muy buen lateral que tiene Vélez, que iba por más, con Valdés. Adentro esperaba Brian Romero, el centro de Andrada, y el árbitro se toma un tiempo. Del Barba le dice, hay mano de Baez y cobra penal. A golpe de vista hay un brazo extendido que condena. Pero vamos a repasar, porque Salomé Diorio en el VAR, junto a Mauro Ramos Errasti, lo iban a llamar al árbitro para que revea su fallo. Desde la posición de Yael Falcón Pérez, el brazo está extendido y es cobrable. Pero bien por el VAR, para eso llegó la tecnología. Luego de la revisión se observa que la pelota impacta en el hombro y en la cabeza del jugador número 23 de Talleres. Decisión final, bota a tierra a favor del equipo defensor. Venía Falcón Pérez del partido entre Rosario Central y Belgrano. Sí, señor. Con tanto que se ha hablado con ese penal de Di María. Y sobre el cierre, el centro de ángulo, Dávila cabecea, convierte el empate, pero automáticamente el asistente número 2, el señor Lucas Ripoli, levanta la banderita. De muy buen trabajo este juez de línea. Y termina milimétrico, milimétrica la posición, impecable Lucas Ripoli, porque también hay que hablar cuando los árbitros terminan marcando situaciones muy complejas, y esto lo era. Vélez buscaba el tercero con Andrada, la falta por parte de Martín Río contra el hombre de Vélez. Máger era para cerrar el Amalfitani. Ganó Vélez, es puntero del campeonato. El sábado va a Avellaneda para jugar con Independiente. El sábado, 22 horas en Córdoba, la T recibe a Platense. Escuchamos a los entrenadores, hablaron Carlos Tevez y Guillermo Rosequeloto. Hicimos un gran partido, creo que los errores que tuvimos en los 2 goles lo pagamos caro porque eso era el mejor momento de ellos, sabíamos que se nos iban a venir. Estos partidos son muy cerrados, con equipos que juegan Copa, que son ya trabajados hace mucho tiempo también. Se ganan o se pierden por detalle, y creo que nosotros, como estamos en crecimiento, estos detalles no nos pueden pasar. Me parece que es bueno que como este equipo también está en crecimiento, que nos pase ahora para seguir creciendo y que no nos pase en las fechas finales, ¿no? Entonces yo creo que este equipo también se va conociendo, va creciendo, y estos errores que vos pagas hoy y que te hace sentir que no era para perderlo, yo creo que al equipo le viene bien. Hacerme cargo yo de esta derrota y a seguir adelante. Creo que el equipo está progresando muchísimo, me gusta cómo juega el equipo, creo que ya se ve una identidad mía que es lo principal, y nada, me parece que hay que seguir por este camino. Como se lo dije hoy a los muchachos, vamos a ganar más partidos que perder de esta manera, y seguimos trabajando de la misma manera. ¿Cuánto valen estos 6 puntos logrados? Es importante ganar, es importante aparte tener motivos por los cuales vos ganás. Es difícil en el fútbol argentino dar vuelta un resultado, y hoy Vélez lo logró. Eso habla de una fortaleza más allá de lo futbolístico, lo físico. ¿Podés decir qué pasa con Máger? Porque
ingresó en el segundo tiempo, vos en Córdoba nos habías dicho que no lo habías enfocado, claramente entró, se vio la diferencia en la clase de jugador. ¿Qué va a pasar a futuro? Con respecto a este partido lo hablamos y como no llegó una oferta específica, directa y en mano, sino que son versiones de la posibilidad de Europa o de otros lugares, y le dije, Majer, vos llegaste acá jugando y vas a seguir teniendo oportunidades jugando. Queremos ahora estos días cómo está para el partido con Independiente, si hay oferta o no, y decidirnos. Pero está claro la calidad de jugador que es. Cuando entró el equipo fue muy incisivo por ese lado, jugó mano a mano permanentemente. Te tengo que hacer la pregunta incómoda, pero ¿por qué no hubo saludo con Tevez? No, por nada en especial. No hay ningún motivo por el cual saludarnos o no. Sí, a veces se saludan, a veces no. A veces no. Sí, pero bueno, no tengo nada que decir. Si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría yo a él. Buenas noches, aquí adelante. Buenas noches. Seguramente la felicidad de los 6 puntos en las 2 fechas, pero claramente en el entretiempo habrás hablado bastante con los jugadores porque el primer tiempo de Vélez no fue bueno. ¿Qué es lo que hablaste? ¿Qué es lo que hizo que el equipo cambie tanto? Porque la realidad es que se vio un equipo completamente distinto en el segundo tiempo. ¿Qué es lo que te gustó del equipo? Y por otro lado, por favor, si me podés decir qué pasa con Maher, porque ingresó en el segundo tiempo, vos en Córdoba nos habías dicho que no lo habías enfocado, claramente entró, se vio la diferencia en la clase de jugador. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Lo tenés en cuenta para el 11 inicial, para Independiente? Gracias. Mira, creo que en el entretiempo hablamos que teníamos que apretar un poquito más arriba, que teníamos que animarnos a jugar más, que habíamos dejado de jugar a dividir la pelota, y nosotros nos hacemos fuerte con la pelota, con el buen juego, con la movilidad, y las 2 jugadas en el primer tiempo de gol fueron por presión, pero nos faltaba el fútbol, y bueno, también la entrada de Diego, que se junte con Lanzini, nos iba a dar mucho más fútbol. Tener a Maher abierto sobre la derecha iba a tener un equipo mucho más incisivo cuando estaba Andrada, que no tiene la característica de Win, y la verdad que entraron muy bien los dos y se contagió el equipo y presionamos arriba, jugamos y tuvimos situaciones para empatar y para ganar el partido, y lo hicimos muy bien. Creo que el segundo tiempo fue muy bueno. De repente hubo un momento en el 1-1 que el equipo se cansó, obviamente por el calor, creo, pero de repente se recuperó de vuelta con la entrada de Robertone. Fue fundamental porque el equipo volvió a poner la pelota contra el piso y a generar las situaciones de gol. Con respecto a Maher, había hablado que no estaba bien para el partido con Instituto y prefería tener a uno al 100%. Con respecto a este partido lo hablamos, y como no llegó una oferta específica, directa y en mano, sino que son versiones de la posibilidad de Europa o de otros lugares, y le dije, Maher, vos llegaste acá jugando y vas a seguir teniendo oportunidades jugando. Y me dijo que sí. Le digo, vayamos despacio, vayamos a un tiempo, veamos cómo estamos y después vamos a ir creciendo a medida que pase el tiempo, los partidos, y también que llegue o no la oferta, porque me imagino que para fines de enero ya Europa cierra. Me imagino el mercado, el mercado europeo del norte capaz está un poquito más, o Arabia o esos países, pero a mediados de febrero ya van a cerrar también, así que veremos ahora estos días cómo está para el partido con Independiente, si hay oferta o no, y decidiremos. Pero está claro la calidad de jugador que es. Cuando entró el equipo fue muy incisivo por ese lado, jugó mano a mano permanentemente. Hola, Guillermo, para AM 1400 Radio Punto, para de primera, te quería preguntar, el libro de pases, todavía si vendés al exterior a un jugador puede seguir abierto. Quería preguntarte si ya está o sigue, o vas a buscar a un jugador. Y con respecto a Maher Carrizo, ¿te dijo que se queda? ¿Te dijo algo o por ahora hay que esperar? No, hay que esperar porque el libro de pases está abierto en Europa y en otros lugares del mundo, entonces está esa posibilidad.
y a las consideraciones nuestras veremos las posibilidades una vez que se vaya alguno, pero mientras no se vaya nadie, la verdad, el equipo el segundo tiempo jugó muy bien, hay buenos jugadores, tenemos que conectarnos y creo que también el calor afectó a que el equipo, o que el juego, porque también Talleres, el juego en el primer tiempo sea lento, pero me gustó mucho el segundo tiempo. Guillermo. Y otra cosa es difícil en el fútbol argentino dar vuelta un resultado. Y hoy Vélez lo logró. Eso habla de una fortaleza más allá de lo futbolístico, lo físico. Guillermo, buenas tardes. Fue precisamente una tarde de emociones. Cada cambio que hacías se generaba una atmósfera distinta a la Amalfitani. Vos, con tantos partidos en el lomo, seguramente habrás vivido sensaciones así, pero con el ingreso de Diego, con el ingreso de Lucas, con el ingreso de Joaquín, cada vez que pisaron el campo de juego generaron una atmósfera distinta y eso seguramente contagia al jugador. ¿Qué podés decirnos de eso, no? De los ingresos de Diego, ya lo dijiste. Y con respecto a Robertone, si la idea fue principalmente liberarlo a Diego con la salida de Lanzini y que él juegue posicionado más por izquierda para tapar la subida al lateral derecho que le había hecho mucho daño a Vélez. No, la entrada de Lucas fue más que nada porque él iba a manejar bien la pelota, iba a ser pase entre la defensa y los delanteros o Valdés la iba a saber manejar bien, con autoridad, con calidad. En ese momento se había dado 5 o 10 minutos en el segundo tiempo donde íbamos 1-1 y el partido estaba se había vuelto a dividir. Ellos atacaban, nosotros atacábamos, ellos tiraban pelotazo largo, nosotros traíamos la pelota y de repente se había dividido de vuelta el partido, no tenía el dominio que habíamos mostrado nosotros en los primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo. Y bueno, entró para eso, para volver a tener equilibrio en el medio, jugamos contra él en el medio y lo hizo perfecto, con autoridad. La verdad que la calidad de jugador y de personalidad se nota. Guille, acá, a tu izquierda. ¿Cómo estás? Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad en Deportes de BL. ¿Cuánto valen estos 6 puntos logrados? Teniendo en cuenta que, bueno, siempre como todo comienzo de campeonato, vas de a poco encontrando el equipo. Hoy en un partido muy complicado, con una cancha difícil para los dos. ¿Cuánto vale esto después? Quizás cuando una hipotética clasificación, vos decís, bueno, quizás los 6 puntos valieron la pena como para poder sostenerse en el campeonato. No, es importante ganar, es importante aparte tener motivos por los cuales vos ganaste. El primer tiempo, la verdad, fue un partido de los dos lados chato, lento, con pocas situaciones. Ellos tuvieron 2 situaciones de gol con 2 córner, el gol y otro que se fue por arriba. Nosotros tuvimos dos jugadas de presión al volante central de ellos, salimos rápido y erramos ahí la definición. Pero el segundo tiempo se vio un equipo que jugó, que atacó, que buscó y eso es lo que pretendemos en los 90 minutos hacerlo, ¿no? Pero quizá el calor también jugó y el rival también. El rival era un buen rival. Es un buen equipo, juega bien, se anima, hace tiempo tiene un estilo y lo respeta. La verdad que no es que me haya sorprendido Talleres, pero sí reconozco que tiene muy buenos jugadores y que jugó muy bien. Hola Guillermo, primero felicitaciones por el triunfo. Es un triunfo, los partidos a veces se juegan y se ganan y bueno, ya te preguntaron todo. El primer tiempo fue chato de Vélez, el segundo con los cambios que hiciste cambiaste un poco la historia. Mi pregunta es simple, Joaquín García, ¿para cuánto está? Hoy nos dimos cuenta que es un jugador diferente, Robertone, que le falta ritmo y Santos se fue, ¿no? Santos se fue hoy a Central Córdoba. La verdad que yo había hablado con él en diciembre, no que estaba separado del plantel, sino que quizá al tener solamente una competencia le iba a ser difícil jugar. Le apareció esta oportunidad. Lo que debo reconocer en él es que desde el día que hablé a hoy se entrenó como si fuera a jugar cada día de la mejor manera y fue un ejemplo para los más jóvenes, que a esa edad y teniendo una charla conmigo la siga peleando. Y por eso después jugó el otro día con Instituto, porque lo vimos bien cómo se había entrenado en toda la pretemporada. Y después Joaquín García y Lucas también. Robertone, no sé si están para 90 todavía, creo que tienen que ir de a poco. Lo de hoy de Joaquín fue muy emocionante después de un año, entrar a hacer el gol en la primera jugada que tiene
habla a cómo la ha peleado y cómo ha luchado estar en este momento y generó una alegría muy grande dentro del grupo. La verdad que fue espectacular, pero veremos a medida que vaya pasando el tiempo, los partidos, veremos cuándo van a estar para 90. Y la última cortita, Machuca salió libre del problemita que tuvo. ¿Te gustaría? Y Machuca estaba en el grupo, sufrió esa situación, así que vamos a ver si lo podemos resolver a favor nuestro. Es un jugador que llega bien por los costados y que es incisivo como lo fue Maher, y es importante tener esas posibilidades. Guillermo, buenas tardes. Priscila Orfano para Sintonía Vélez. ¿Cómo analizás vos puntualmente la reacción del equipo y el carácter que tuvo hoy para revertir el resultado? ¿Y qué le decís a los jugadores de cara a lo que viene, sabiendo que vienen muy bien jugando y demás? Muchas gracias. La verdad que creo que el equipo en el segundo tiempo jugó muy bien, tuvo mucha personalidad para jugar aún en un mal momento porque íbamos perdiendo, pero siempre sostuvo la idea de juego en estos segundos 45 minutos, y eso es lo que más me pone contento, porque tenemos herramientas como para poder estar en el lugar donde estamos. ¿Y qué le decimos? Entrenaremos y nos prepararemos como siempre pensamos. El objetivo más grande es el próximo partido, así que ahora será Independiente. Guillermo, acá Natalia Jiménez Picio para Fortín Popular. Quería saber si vieron la repetición de la jugada del penal no cobrado, a ver si para ustedes fue o no fue. También saber si tienen más o menos marcado quién va a ejecutar el penal o no, porque estaban ahí Robertone, Maher, parecía que iba a patear Maher finalmente y bueno, lo anularon. Y saber también cómo está Pellegrini de los 2 puntos que le dieron del partido pasado. Bueno, uno de los motivos por los cuales Pellegrini no jugó era porque yo no sabía, él quería jugar y el médico le dio el alta, pero yo no sabía si estaba al 100%. Entonces, al no estar al 100%, yo preferí quizá tratar de poner a otro compañero que sí sabía que me podía dar físicamente por lo menos el 100%. Pero está bien, va a estar bien para el partido con Independiente. La otra, el penal lo vi ahí en el partido, me pareció que le pegó en la mano, pero el VAR evidentemente lo ve mejor que nosotros y ve mejor la intención. Quizá uno está ahí en la desesperación de conseguir lo que necesita y no puede analizar de una manera totalmente imparcial. ¿Y lo pateaba? No sé hoy quién lo pateaba, porque normalmente el que lo patea es Romero, Brian. Brian no estaba en campo, estaba Maher. Las veces que no ha estado Brian el año pasado lo había pateado Maher. Pero bueno, estaba Robertoni y estaba Valdés también. Cualquiera de los tres. Lo que no puede pasar es una discusión, pero cualquiera de los tres que esté, o 4 si está Brian, está bien que lo patee porque tienen calidad para hacerlo. Guillermo, Catalina Barot para Teis Sports. En la repetición del gol de Lanzini se ve que Gustavo le da una indicación a Maher, no sé si es que se corra, pero parece ser que era para desordenar la barrera, que finalmente terminó siendo. ¿Era algo preparado? ¿Escuchaste la indicación? ¿Se te veía un poco nervioso? Capaz no llegaste a escucharlo. No, lo vi y sabíamos dónde iba a patear Lanzini. Habíamos analizado al rival, la última jugada del partido anterior, y le dijimos que era una opción. La opción era tirar un centro, la opción era patear al arco como quiera, o la opción, mostrando videos del partido anterior de ayer, veíamos que el arquero tenía, o se colocaba, o le pedían que se coloque en un lugar más afuera de lo que uno muchas veces lo hace con el arquero propio, pero también tiene que ver el ejecutante de cómo le pegó, porque la verdad el gol fue 100% de Lanzini. Guillermo, ¿cómo estás? Felicitaciones por el triunfo. Gracias. Te quería preguntar, porque uno lo está viendo en los partidos continuamente a Romero en no un muy buen nivel. ¿Cómo lo tenés a Florian Monzón, o para cuándo lo tenés? Y si en algún momento vas a hacer la presencia de Dylan Godoy para fortalecer ese lugar de la cancha que es vital, ¿no? Sí. En un equipo que convierte poco. Sí. Mirá, nosotros la verdad que tenemos alrededor de 20, somos 31 jugadores, 4 arqueros y 27 de campo.
Florian se suma hoy, a la mañana se suma el trabajo con el grupo y todos están disponibles para ser titulares y para poner a Vélez lo más alto posible, sea con Brian de 9, con Florian o con Godoy. Así que todos entrenamos para eso y sí, está la posibilidad porque uno si tiene que hacer un cambio de un jugador con trayectoria lo hará con respeto, pero hay que hacerlo porque es lo mejor para Vélez. Así que sí. Guillermo, acá Nicolás Larroca. Te quiero preguntar por Imanol Machuca, qué se sabe de esa situación y si en estos días hablaste con el jugador, en caso de que llegue, si va a tener, qué rol va a tener en el plantel, si va a ser un jugador fundamental, si lo pensás como titular, en un esquema con extremos. Mira, yo había hablado con Machuca en diciembre, que me había dicho de esta posibilidad y que él, más allá de que tenía que volver a Fortaleza, le gustaría en el 26 jugar en Vélez. Quedamos primero esperemos a ver qué pasa con esta resolución. Una vez que te habiliten, nosotros vamos a hablar con la gente de Fortaleza. Ese es el momento en el que estamos, hablando con la gente de Fortaleza y poder resolverlo. Y si viene acá, va a venir a pelear por un lugar, jugando por afuera o como 9, porque él también lo puede hacer ahí adelante, y decidiremos en su momento de jugar o no. Guillermo, buenas noches. Nicole de Sena para Aroma Deportivo. Me quedo con una frase que dijiste recién de lo mejor para Vélez. Te preguntaron por Máger Carrizo y por si se queda, por si se va. ¿Habría alguna poder de tratar de convencerlo en el caso de que se fuera, que se quede a pelear en este Vélez? Y en su defecto, quería preguntarte, como el mercado de pases sigue abierto, si te gustaría, en su defecto, si Máger se fuera o consideraras que algún jugador, consideraras pertinente traer a otro jugador para cubrir su rol o cualquier otro. Sí, si se fuera Máger, si podemos conseguir dentro de los nombres que a nosotros nos interesa un jugador de esa característica, me gustaría traerlo, sí. Lo hemos hablado en estos días, pero estamos, la verdad, esperando la situación de Máger, que está indefinida, no está clara porque no hay una oferta hoy en la mesa directa y clara que nosotros digamos sí o no, Vélez que diga sí o no. Y la situación de Máger, la verdad, es lo que le pasa al fútbol de Sudamérica, tiene ofertas de Europa o de otros lugares que es inevitable para el club vender al jugador para poder sostener después un año, 2 años todos los gastos que tiene y afrontar las deudas que tiene. No lo hablo por Vélez en particular, sino que te hago una lectura en general. Entonces, Vélez, al tener esa posibilidad, es inevitable hacerlo. Y aparte también, es inevitable porque te llega una oferta de un valor inconmensurable. Que tanto sea Vélez o River o Boca también se tomaría la misma decisión, porque el mercado trabaja así, pero Máger ha mostrado su cariño, su afecto, su amor por Vélez, claramente, en otras ofertas donde ha preferido quedarse y seguir peleándola, y hoy entró y dejó el 100%, no se cuidó en nada. Así que lo que decida el club, Máger, o lo que decidan todos, va a estar bien. Y mejor si sigue, obvio. ¿Y otro puesto que te gustaría reforzar? Ninguno. Estamos bien. Estás muy bien. Estamos bien atrás, estamos bien en el medio, estamos bien. Muchas gracias. Guillermo, ¿cómo estás? Acá Fabiola de Splendid. Te tengo que hacer la pregunta incómoda, pero ¿por qué no hubo saludo con Tevez? No, por nada en especial. No hay ningún motivo por el cual saludarnos o no. Sí, a veces se saludan, a veces no. Uy, no. A veces no. Sí, pero bueno, no tengo nada que decir. Si tuviera algo que decir de Tevez, se lo diría yo a él. Guillermo, acá, tu derecha, Adri Bordón para Lito Velezano. Quería consultarte sobre lo que habías mencionado recientemente, sobre la importancia que es para este equipo y para este Vélez de irse al vestuario con un resultado en contra y terminar el encuentro casi con 2 goles de diferencia. Consultarte sobre qué tan importante fue esta victoria, pero no por lo que terminó consiguiendo después, sino en mantener triunfos al hilo y teniendo en cuenta lo complicado que va a ser esta zona de acá en adelante, sobre todo para la seguidilla de partidos que Vélez va a tener próximamente. Gracias.
Mirá, considero que no es de acá en adelante, porque ahora nos toca jugar Independiente, Boca, Defensa, River, Estudiantes, si no me equivoco, que son con 3 equipos grandes, con un último campeón, e ir a Defensa. Pero creo que también era duro jugar con Instituto, la última vez Vélez había perdido, habíamos perdido la última vez acá con Talleres, también desde el inicio era difícil, pero lo bueno de estos 2 partidos es que muchas veces, aún sin jugar bien o sin generar el fútbol que podés generar, si estás concentrado, metido, bien parado, no das posibilidades de gol al rival, le ganás a Instituto. Después también te das cuenta que aún perdiendo contra Talleres, con un clima de mucho calor y con la localidad, que se siente la localidad cuando vas perdiendo, el equipo a través del fútbol llegó a dar vuelta al resultado. Entonces hay variantes que el equipo va teniendo y que son buenas, que ojalá las pueda tener en cada partido, ¿no? La actitud, la fortaleza defensiva, anímica, el juego. Y hay cosas que ojalá que vaya creciendo a medida que vayan pasando los partidos. El próximo partido con Independiente, más allá de ser un rival o la zona que nos tocó, la verdad es mejor siempre uno le gusta estar en esa competencia de donde están los mejores y poder poner a Vélez ahí en esa lucha, a ver para qué está. Así que no nos quejamos de la zona que nos tocó. Gracias. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Micaela, para Noti Gambetta. Quería consultarte, sabiendo que el sábado se viene otro partido importante, visitante Independiente, si consideras poner el mismo equipo que en el día de hoy o darle, por ejemplo, titularidad a Joaquín García, que hoy fue clave para el triunfo. Mira, vamos a ver el entrenamiento de mañana, del jueves. El viernes decidiremos, teniendo en cuenta el cansancio que podemos llegar a tener o no, y la forma en que vamos a jugar. Tenemos el equipo tiene jugadores que nos dan la versatilidad de poder jugar con 2, 3 en el medio, con un enganche, o con 2 enganches, con un 9, con Wines. Creo que el equipo hoy te da esa posibilidad y veremos quiénes son los mejores para llegar al partido Independiente. Última pregunta. Guillermo, buenas noches. Iván Levato para Rock and Gold, Diario El Velezano y El Fortín de Vélez. Hacerte 2 consultas. Hubo un tiempo en el fútbol argentino que la gente pagaba la entrada para ver al 10. Si vos le tenés que explicar a la gente de qué juega el 10 de Vélez. Y la otra, puertas adentro. No juegan copas internacionales, una sola competencia, con Copa Argentina también. ¿A qué está obligado Vélez? ¿A ir por el título, a pelear por el título? ¿Se habla de ser campeón? No, nosotros estamos obligados a afrontar el próximo partido y tratar de ganarlo con Independiente. Esa es nuestra obligación, a lo que nos tenemos que dedicar. Más allá de la alegría de haber ganado 2 partidos seguidos, de estar hoy punteros, recién se inicia el torneo y la verdad que el objetivo es ahora jugar contra Independiente y poder ganar a un equipo grande en su cancha. Y el 10 juega en la posición de jugó Lanzini, donde jugó Valdés el segundo tiempo. Son esos jugadores que habilitan y que dan la posibilidad. Hoy entró Lanzini en el primer tiempo, lo deja Romero solo con el arquero. Después entró Diego y metió infinidad de pelotas directas para que el equipo ataque y sea claro. Y la verdad que lo hizo muy bien. Así que cualquiera de los hinchas de Vélez que vinieron a la cancha pueden tomar el ejemplo de Lanzini o de Valdés. Sí, lo que pasa es que, viste, no te la quiero contestar porque después título, viste. Pero creo que el equipo el segundo tiempo pagó el precio y, viste, eso lo decían de Jimmy Connor cuando jugaba al tenis, que pagaba la entrada. Ojalá cuando termine el torneo Vélez haya pagado la entrada, siempre. Que sienta eso el hincha. Eso. Gracias, Guillermo. Gracias a todos.